Muy bien, el día de hoy quiero refrescar ciertos puntos y les voy a compartir exactamente el tema del día de hoy. Así que ustedes lo van a ver ahí. Si ustedes tienen dudas, pues lo pueden hacer. Muy bien. Vamos a ver acerca del verbo y la importancia que tiene ciertas cosas acerca del verbo. A ver, chicos, el verbo, permítame, solo voy a mover esto de aquí. Ahora vamos a ver, dice, se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica acción. Eso todos lo sabemos. El estado o proceso en que se realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Muy bien. Cuando nosotros separamos una oración, obviamente la separamos en sujeto y predicado. Y podemos entender que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Entonces, obviamente, esta parte del verbo ustedes ya la conocen, ya la manejan, ya la han sabido usar. Entonces voy a cambiar un poquito en esto porque quiero que ustedes vean los contenidos que vamos a ver. El contenido que vamos a ver es primero, ya vimos el concepto, luego vamos a ver la clasificación. La clasificación del verbo tiene persona, tiene tiempo, tiene voz, tiene sus modos, tiene una conjugación, tiene formas verbales y tiene un verbo que se le llama verbos irregulares. Entonces, eso van a ser los temas que vamos a recibir o que yo les voy a dar el día de hoy. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda, pues pueden hacerla. Muy bien, vamos a seguir. La clasificación de los verbos. Al igual que otras palabras, el verbo presenta un lexema, o sea, una palabra, en el que reside el significado verbal o morfemas de persona y número. Tiene además morfemas de tiempo, modo y aspecto. Tomando en cuenta lo anterior, los verbos se pueden clasificar según, bueno, hoy sí, la persona. Muy bien, la persona pueden ser tres. Con unos alumnos ya se los habíamos mencionado, pero en persona puede ser tres. La primera persona va a ser, ahí lo tienen, y dice yo o nosotros. Como por ejemplo, yo camino todas las tardes en el parque. ¿Sí? Ahí nos referimos a la primera persona. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son la primera persona? Cuando nosotros hacemos una oración, somos nosotros. ¿Sí? Yo voy a ir al centro comercial, yo voy a quedarme en mi casa, yo voy a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos yo, permítame, solo voy a aceptar a unos chicos ahí. Cuando nosotros decimos yo, entonces estamos utilizando la primera persona, ¿sí? Muy bien. Nos vamos entonces a la segunda persona. La segunda persona es tú, ustedes, vosotros, que es en el término castellano, ¿verdad? Pues vamos a hacer un ejemplo, ahí está, y dice, ustedes bailan bien. Ahí estamos hablando de la persona en segunda persona. Ahora, en tercera persona está él, ella, ellos, y se refieren a algo o a alguien ausente en la comunicación. Muy bien. ¿Me escuchan todos, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Permítanme. Solo voy a seguir aceptando a los demás chicos acá que se están conectando. Muy bien. Entonces, persona hay tres. Primera, segunda y tercera persona. ¿Sí? La primera persona es yo o nosotros, la segunda persona son tú, ustedes o vosotros, y la tercera persona es él, ella, ellos y ellas. Son esas personas que están ausentes, ¿verdad? Porque no están incluidas en la conversación. Un ejemplo, Marco y yo tenemos una conversación. ¿Cómo estás, Marco? Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bien. ¿Y aquel por qué no se ha conectado? ¿Quién? El que está en su casa. Ah, él. ¿Por qué? Porque no está presente. Está ausente. Entonces estamos hablando él, ella, ellos, ellas. Entonces son personas que están ausentes en la conversación. Muy bien. Chicos, les voy a pedir
que le den mute a su micrófono, por favor, para continuar. Muy bien, continuemos. El tiempo, estamos hablando del verbo. El tiempo son tres, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los tres tiempos, pasado, presente y futuro, pero yo ahí le agregué un poquito más a esto. En el pasado podemos hablar, ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental. El verbo es leer, ¿verdad? Entonces ahí pusimos leí. Luego en el presente dice, estoy feliz de verte. Estoy, ¿sí? Presente. Pasado, estuve, ¿sí? Futuro, estaré feliz de verte, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, el pretérito perfecto, cuando nos referimos a pretérito es futuro, ¿verdad? Esta tarde, no, es pasado. Esta tarde he comido con mis amigos, es un pasado perfecto, ¿sí? Ahora, el futuro es María hará. Hará es el verbo hará. Entonces, vamos a utilizar esto para poder hacer el ejemplo del tiempo en los verbos. Y hay un pretérito imperfecto, o es un pasado imperfecto que dice, cada vez más venía mi amiga Laura a la casa, jugábamos a las muñecas. Y se refiere a las acciones pasadas que se repiten. Muy bien, vamos a pasar al siguiente y es la voz. La voz puede ser activa, pasiva o reflexiva. Espero que estén ahí pendientes ustedes ahí con sus breves anotaciones para que no se les vaya a olvidar. Y dice, la voz activa. Hay un ejemplo. Dice, Ana prepara la cena. Pasiva, la cena es preparada por Ana. Y reflexiva, Rosa se cortó el cabello en su casa. A ver, ¿cuál es la diferencia de la activa y la pasiva? La activa es donde se emplea a Ana como sujeto, ¿verdad? Como parte importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ana preparará la cena. Entonces, ¿sobre quién gira la conversación? Sobre Ana. Pero en el pasivo es todo lo contrario. La conversación fluye en base, no es quien prepara, no quien está preparando la cena, sino es que la cena está siendo preparada, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre quién es el sujeto importante y quién no es el sujeto importante cuando nosotros vamos a hacer las oraciones. Y reflexiva es cuando hacemos un llamado, una expresión, como por ejemplo, Emilia se cortó el fleco. Bueno, está bien, excelente, muy bien. Entonces nos hace reflexionar y uno dice, bueno, está bien. Va. Entonces, vamos a pasar con la siguiente. La siguiente, chicos, es los modos verbales. Los modos verbales existen 3, ¿sí? Y eso es indicativo, subjuntivo e imperativo. Los modos verbales, indicativo es cuando el modo del hablante expresa acciones concretas o reales, como por ejemplo, yo desayuné huevos con frijol. Entonces ahí estoy haciendo un modo indicativo porque estoy hablando algo en concreto, algo que sí está funcionando, algo que sí hice. Ahora, si yo digo, yo quisiera ir a la playa el fin de semana que viene, entonces no es un indicativo, porque es un deseo, ¿sí? Es un anhelo, no es algo que se pueda cumplir en este momento, entonces sería subjuntivo, ¿sí? Entonces, el indicativo es cuando hablamos sobre cosas reales que estamos haciendo o que hicimos, ¿sí? Y el subjuntivo dice que es el hablante expresa deseos, dudas o temores.
todo tiene que ver con relaciones emocionales, ¿verdad? Con deseos, con aspiraciones, con metas, como por ejemplo una persona que diga, yo quisiera ser ingeniero, yo quisiera ser arquitecto, yo quisiera esto. Algo que no está pasando, pero es un deseo, es un anhelo, es una meta. Entonces, eso es un modo verbal subjuntivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora el otro es un modo verbal imperativo. El modo verbal es que donde transmite una orden o petición. A ver, cuando se expresa una petición de alumnos, por favor, no desactiven sus cámaras. Es una orden, ¿sí? Se les está dando una indicación, ¿sí? La frase o la oración conlleva una orden, ¿sí? O una petición. Entonces es importante que nosotros sepamos diferenciar en qué modo está siendo llevada cada una. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente y es la conjugación de los verbos. Muy bien. Los verbos siguen un modelo de conjugación según la terminación de su infinitivo. A ver, hay infinitivos que terminan en ar, hay infinitivos que terminan en er y hay infinitivos que terminan en ir. Eso es decir que hay verbos que terminan con ar, er e ir, ¿sí? O por ejemplo, ahí tenemos donde dice verbos de la primera conjugación, que es saltar, caminar, amar, arrasar, cantar, bailar. ¿Por qué son de primera conjugación? Porque terminan en ar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquellos infinitivos o verbos de segunda conjugación? Bueno, son aquellos que terminan con er. Como por ejemplo, correr, comer, temer, suceder, ceder, beber y todo lo que ustedes vean y que terminan con er. ¿Sí? Esa es una segunda conjugación. Voy a volver a repetir. Aquellos que terminan en primera conjugación son aquellos que terminan en ar. Ahora, los que terminan en los verbos de segunda conjugación son aquellos que terminan con er. Ahora, los de tercera conjugación obviamente son aquellos que terminan con ir, como por ejemplo, vivir, morir, sacudir, ir, existir, corregir y todos los demás verbos que terminen con ir. Dice, los verbos irregulares tienen una conjugación especial que no obedece a la regla. A ver, como por ejemplo, ¿alguno de ustedes me pudiera decir qué verbo no termina con ar, er, ir? ¿No? ¿Alguno que se le ocurra algo? ¿No? Muy bien. A los verbos que a ustedes que se les ocurra que no terminan, no finalizan con ar, er, ir, se les llaman verbos irregulares, porque ya tuvieron una variación en su estructura. Entonces, eso lo vamos a ver ya de último, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Permítanme, jóvenes. Muy bien. Continuando. Existen tres formas verbales. ¿Y cuáles son? El infinitivo, que es la forma que se utiliza en los diccionarios para dar entrada al significado de cualquier verbo. Y es la forma empleada para nombrar su conjugación en la oración. Puede hacer las funciones de verbo y sustantivo. Como por ejemplo, comer bien es fundamental para la salud. Puedes venir
Se dieron cuenta del verbo donde dice ir. Venir. Entonces, eso es infinitivo. Ahora, chicos, les voy a pedir que, por favor, silencien sus micrófonos porque escucho bulla ahí al fondo. Muy bien, gracias. Ahora, otro infinitivo es vamos a caminar en la playa. ¿Por qué es infinitivo? Por el verbo caminar. ¿Por qué? Porque termina en ar. ¿Sí? Muy bien. El otro es el participio. Ahí me equivoqué en uno, pero el otro es el participio. Y dice, es la única forma que admite flexión de género y número. En la oración se puede asumir funciones de adjetivo, como por ejemplo, la cámara está. ¿Dónde está el verbo? Está, estropeada. La canción fue interpretada por el menor tenor de la escuela. Nosotros ya tenemos reservada la mesa de la cena de hoy. Tenemos. ¿Se dan cuenta que esos verbos no terminan en ar, er, ir? Entonces, por eso es que son participios. Y son participios porque está introduciendo a las personas. Dicen está, fue, tenemos. Entonces, este tipo de verbos, entonces funciona de esa forma. Muy bien. Benjamín quiere preguntar algo, ¿puede hacerlo? ¿Algún? ¿No? Muy bien. Ok. Y nos vamos a la otra. Dice, indica la circunstancia que rodea la acción verbal. Hay músicos tocando. ¿Sí? Tocando. Esta sería la forma verbal, participio, infinitivo. Ahorita les voy a decir cuál es. Hay músicos tocando en la plaza. Llegó corriendo a clase porque era más tarde. Me quedé durmiendo en casa de mi abuelo. Entonces, esto es importante, chicos, que nosotros sepamos diferenciar cuáles son las formas verbales, ¿sí? Entonces, eso creo que sería gerundio, ¿verdad? Creo que sería la tercera forma verbal, el gerundio. Ahora, vamos a avanzar. Permítame. Existe, ya para terminar, está el verbo regular, que era lo que vimos, donde puede ser que terminan en ar, pueden terminar en er, puede terminar en ir, o sea, es decir, primera conjugación, segunda conjugación o tercera conjugación, o cuando no termina en ar, er, ir. ¿Qué pasa cuando los verbos no terminan en ar, er, ir? Cuando no terminan en ar, er, ir, son verbos irregulares. Y dice, los verbos regulares no presentan variación en su raíz, como amar, comer, vivir, sonreír, entre otros. Por el contrario, los verbos irregulares presentan variación en su raíz. Por ejemplo, dar, doy, entre paréntesis está el verbo irregular, ¿verdad? Dice, de dar está doy, dimos, diere, puede ser daremos, ¿sí? Puede ser muchos saqueos de todas esas variaciones de los verbos que tienen. Y esos son verbos irregulares. Saber. Sus verbos irregulares o el verbo irregular de saber es sé, supe, sabremos. Todos esos son verbos irregulares. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio en su raíz. La raíz normal es saber, pero su cambio es C. Entonces cambió totalmente la forma gramatical, su morfología, cambió en su estructura, aunque el significado es el mismo, pero cambió. Muy bien. Y medir también es otro. Medir es un verbo regular, pero los que están dentro de paréntesis son verbos irregulares, como por ejemplo, mido, midió, mediremos, midieron, etcétera. ¿Sí? Entonces,
Llegamos entonces a la parte final de la clase. En este momento quiero ver quiénes, quiénes de ustedes tienen alguna duda respecto a esto. Necesito que si ustedes tienen una duda, pueden en este momento hacerla. ¿Sí? Entonces, en este momento dejo el tiempo para que ustedes puedan solucionar sus dudas. Si ustedes tienen alguna duda, pues lo pueden hacer. Así que adelante, chicos. Voy a dar unos minutos para que ustedes puedan hacerlo. ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces, les agradezco a todos, chicos, por estar ahí pendientes. Les voy a dar el mensaje. Ustedes van a estar recibiendo otra clase con el profesor Amílcar el día jueves a esta misma hora a las 9, así que les voy a pedir que estén pendientes. El profesor Amílcar les va a dar obviamente el curso de estudios sociales. Por esta semana fue un placer estar con ustedes. Gracias por los que hicieron el sacrificio de levantarse temprano o madrugar ahora que ya nos levantamos ya tarde. Pero gracias, chicos. Gracias por los que siguieron las órdenes de habilitar sus videos, ¿verdad? Porque es importante. Y pues si no hay nada más, entonces les agradezco mucho. Solo les recuerdo, chicos, que hay una tarea que tienen que entregar para el 30, ¿verdad? Así que tienen que revisar la plataforma para que ustedes puedan realizar esa tarea. Por favor, ¿tienen alguna duda, alguna sugerencia? Háganla saber por un correo electrónico o por medio de su presidente de la clase y así esta persona me la hace saber a mí. Sin otra cosa, Dios les bendiga a muchos, chicos. Les mando un gran abrazo. Les extraño un montón. Y pues nos vemos pronto. ¿Sí? Nos vemos.